Una niña de la calle susurró: «Ella está detrás del muro». El millonario incrédulo siguió la voz hasta la biblioteca olvidada, donde todo comenzó. Bastaron 3 martillazos para liberar un olor dulzón, y algo que jamás debería haber sido descubierto. En la penumbra de la sala la verdad aguardaba, intacta, sofocada, lista para cambiarlo todo. Capítulo 1. El regreso a la mansión. Montalbán. El sol de la tarde se derramaba sobre los adoquines coloniales de San Miguel de Allende, tiñendo de naranja las paredes de cantera rosa. Rodrigo Montalbán contemplaba la imponente puerta de Minemis, su antigua mansión familiar, con una mezcla de nostalgia y temor. 15 años habían transcurrido desde la última vez que sus pies atravesaron ese umbral. 15 años desde que Marisol, su esposa, desapareció sin dejar más rastro que un puñado de pertenencias ausentes y preguntas sin responder. La casona colonial, antes símbolo de prestigio entre la alta sociedad de Guanajuato, ahora se alzaba como un monumento al abandono. Las bugambilias, que alguna vez adornaron la fachada, crecían ahora descontroladas, trepando como dedos retorcidos por las paredes. Las ventanas, cubiertas con gruesas cortinas descoloridas, parecían ojos cerrados que se negaban a mirar el mundo exterior. «Señor Montalbán, ¿está seguro de que quiere hacer esto?», preguntó Javier, su fiel asistente, mientras sostenía las llaves que durante 15 años habían permanecido guardadas en una caja fuerte en la oficina de Rodrigo. «No, Javier, no estoy seguro de nada», respondió Rodrigo con voz áspera, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. «Pero ya no puedo ignorar lo que está pasando». Rodrigo jamás hubiera imaginado que su retorno a la mansión sería propiciado por algo tan inverosímil como el testimonio de una niña callejera. Una pequeña de apenas 8 años que, según los vecinos, rondaba los muros de la propiedad desde hacía semanas. Hace 3 días, la niña había sido encontrada intentando trepar el muro trasero. El guardia que ocasionalmente vigilaba la propiedad la detuvo, esperando encontrar a una simple ladronzuela. En vez de eso, se topó con una criatura menuda, de ojos grandes y oscuros como aceitunas, que insistía en que la señora de adentro le había pedido ayuda. «La señora tiembla de frío detrás de los libros», había dicho la pequeña con una convicción que desconcertó al guardia. «Huele a vainilla y jazmín como las galletas que mi abuela hacía. Dice que lleva mucho tiempo esperando que la encuentren». El guardia, impresionado por la seguridad con que la niña describía detalles que nadie podría conocer, decidió informar a Rodrigo. Aquella descripción del perfume de Marisol, esencia de vainilla y jazmín que ella misma elaboraba, había sido el detonante que finalmente lo convenció de regresar. Rodrigo giró la llave en la cerradura. El mecanismo, oxidado por los años de desuso, se dio con un chirrido que resonó como un lamento. Al empujar la puerta, una nube de polvo se levantó, danzando en los rayos de sol que se filtraban por las rendijas de las ventanas. «Espérame». «En el coche, Javier», ordenó. «Esto es algo que debo hacer solo». El aire dentro de la mansión era denso, cargado con el peso de los recuerdos. Rodrigo avanzó por el vestíbulo, sus pasos resonando sobre el mármol cubierto de polvo. Los muebles, envueltos en sábanas amarillentas, parecían fantasmas silenciosos que lo observaban con reproche. Frente a él se extendía la gran escalera que conducía al segundo piso, donde se encontraba la habitación que había compartido con Marisol. Pero no fue hacia allí donde se dirigió. Sus pies, como guiados por una fuerza invisible, lo llevaron hasta la puerta de la biblioteca. Rodrigo se detuvo, con la mano suspendida sobre el picaporte de bronce. La biblioteca había sido el refugio favorito de Marisol. Allí pasaba horas leyendo, escribiendo en su diario o simplemente contemplando el jardín a través de los ventanales. También había sido el último lugar donde la vio con vida, la noche de su discusión. Fue el 14 de febrero, día de San Valentín. Él debía asistir a una ceremonia de negocios crucial para la expansión de sus empresas vinícolas. Esperaba que Marisol lo acompañara como siempre hacía. Pero esa noche ella se negó. «Estoy cansada de ser un accesorio en tu vida, Rodrigo»,
le había dicho con una frialdad inusual en ella. Cansada de sonreír en eventos donde nadie me ve realmente. Esta noche me quedo. La discusión escaló. Palabras hirientes, reproches largamente guardados. Él le recriminó su aparente falta de compromiso con el negocio familiar. Ella, su obsesión por el trabajo que había ido erosionando su matrimonio. Cuando Rodrigo azotó la puerta al salir, jamás imaginó que esa sería la última imagen que tendría de su esposa, de pie junto a la ventana de la biblioteca, vistiendo aquel vestido rosa pálido que tanto le gustaba, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. A la mañana siguiente, al regresar de la ceremonia donde había permanecido toda la noche para evitar enfrentarla, encontró la casa en silencio, la cama intacta. Algunas prendas faltaban del armario, su bolso favorito no estaba, tampoco su pasaporte ni sus documentos personales. Sobre el tocador, una nota escrita con prisa: necesito tiempo. Para Rodrigo, la conclusión fue clara. Marisol había decidido abandonarlo. Las investigaciones posteriores parecieron confirmar esta teoría. Se reportaron retiros de dinero de sus cuentas personales. Alguien que se parecía a ella fue vista abordando un autobús hacia Ciudad de México. La hipótesis de la huida voluntaria se consolidó. Lo único que nunca tuvo sentido fueron las alianzas de matrimonio abandonadas sobre la mesita de noche. Marisol jamás se quitaba la suya, ni siquiera para dormir. Rodrigo respiró profundamente y abrió la puerta de la biblioteca. El tiempo parecía haberse detenido allí dentro. Los libros, ordenados meticulosamente en las estanterías que cubrían las paredes del suelo al techo, estaban intactos. El escritorio de caoba donde Marisol solía sentarse permanecía en el mismo lugar, con un libro abierto sobre él, como si ella hubiera salido momentáneamente y fuera a regresar en cualquier instante para retomar su lectura. Se acercó al escritorio. Una fina capa de polvo cubría todo, pero aún así pudo distinguir el título del libro: 100 años de soledad. La preferida de Marisol. Lo tomó entre sus manos, pasando los dedos por las páginas amarillentas. Un marcador de tela señalaba la página 247. ¿Habría sido esa la última página que leyó? Ella está detrás de los libros, dijo una. Se vocecita a sus espaldas sobresaltándolo. Rodrigo se giró bruscamente. En el umbral de la puerta, una niña pequeña lo observaba con ojos curiosos. Vestía un overol desgastado, varias tallas más grande, y una camiseta que alguna vez debió ser blanca. Su cabello negro, largo y enmarañado, enmarcaba un rostro delgado pero de facciones delicadas. Era la niña de la que el guardia le había hablado. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó Rodrigo, recuperándose de la sorpresa. Por la ventana. Rota del jardín, respondió la niña con naturalidad encogiéndose de hombros. Me llamo Lupita. ¿Usted es el esposo de la señora? Rodrigo asintió, incapaz de articular palabra. La presencia de la niña en ese espacio que había permanecido sellado durante 15 años resultaba surrealista. La señora dice que lleva mucho tiempo esperando, continuó Lupita, avanzando hacia él sin mostrar temor. Dice que usted no la buscó donde debía. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. Era absurdo, por supuesto. Esta niña no podía saber nada sobre Marisol. Probablemente había escuchado hablar del caso en el pueblo. El misterioso desaparecimiento de la esposa del empresario vinícola había sido tema de conversación durante años en San Miguel. ¿Qué más te dijo la señora?, preguntó, siguiéndole el juego. Lupita se acercó a la estantería, más grande, la que ocupaba la pared del fondo. Con sus pequeños dedos señaló un punto específico. Dice que le gustaba tomar té de frutos rojos todas las tardes, sentada junto a la ventana, respondió la niña. Dice que usted siempre olvidaba ponerle azúcar y que ella fingía que estaba dulce para no hacerlo sentir mal. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. Nadie, absolutamente nadie, conocía ese detalle. Era una broma privada entre Marisol y él, algo que jamás habían compartido con otros. ¿Cómo sabes eso?, susurró. Ya se lo dije, la señora me lo contó.
Lupita puso los ojos en blanco con la impaciencia típica de una niña. También dice que la busque aquí. La pequeña golpeó con los nudillos la pared tras la estantería. El sonido que produjo fue extrañamente hueco. Tiene algo raro, continuó. La señora dice que detrás de los libros hay un lugar secreto donde guardó algo importante, algo que usted debe encontrar. Rodrigo se acercó, intrigado a pesar de su incredulidad. Examinó la estantería con atención. A primera vista, parecía como cualquier otra, robusta, de madera oscura, repleta de volúmenes antiguos. Pero al observar más detenidamente, notó algo peculiar. La separación entre esta estantería y la pared adyacente era ligeramente mayor que en las demás. Con manos temblorosas comenzó a retirar los libros, colocándolos en el suelo. A medida que la estantería se vaciaba, un detalle llamó su atención. A diferencia de las otras, esta no estaba fijada a la pared. Parecía una pieza independiente apoyada contra el muro. ¿Ves? Lupita sonrió triunfante. Ella tenía razón. Rodrigo intentó mover la estantería, pero era demasiado pesada. Necesitamos ayuda, murmuró sacando el teléfono del bolsillo. Voy a llamar a alguien. ¿Va a llamar a la policía?, preguntó Lupita súbitamente alarmada. La señora dice que también debe venir el inspector Ramírez. Él sabrá qué hacer. Rodrigo se quedó paralizado, con el teléfono en la mano. El inspector Ramírez había sido quien llevó el caso de la desaparición de Marisol 15 años atrás. Un hombre tenaz que nunca estuvo completamente convencido de la teoría de la huida voluntaria. ¿Cómo sabes del inspector Ramírez?, preguntó cada vez más desconcertado. La señora dice que él siempre supo que algo no cuadraba, respondió Lupita. Dice que él guardó los expedientes, aunque todos le decían que los archivara. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La niña no podía saber eso. Nadie podía saberlo. El inspector Ramírez le había confesado en privado que mantendría el caso abierto de manera extraoficial, que algo en su intuición le decía que Marisol no se había marchado por voluntad propia. Llamaré al inspector, concedió finalmente, marcando el número. Y también necesitaremos a alguien del servicio social para que se ocupe de ti. Mientras esperaba que contestaran, observó a la niña que ahora recorría la habitación tocando los lomos de los libros con reverencia. ¿Sabes leer, Lupita?, preguntó. Un poco, respondió ella sin dejar de explorar. La hermana Consuelo me enseñó algunas palabras en el comedor comunitario antes de que cerrara. Rodrigo asintió distraídamente, escuchando el tono de llamada. De repente, una ráfaga de viento entró por la ventana entreabierta, agitando las cortinas y provocando que una fotografía enmarcada cayera del escritorio. El cristal se rompió al impactar contra el suelo. Rodrigo se acercó para recogerla. Era una fotografía de su boda con Marisol. Ambos sonreían a la cámara, jóvenes y llenos de esperanza. Al levantar el marco, notó algo inusual. Detrás de la fotografía, oculto hasta entonces, había un pequeño papel doblado. Con dedos temblorosos, Rodrigo lo desplegó. Era una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Marisol. Si estás leyendo esto, significa que alguien finalmente ha venido a buscarme. La verdad está en la biblioteca, donde siempre estuve esperando ser encontrada. Al otro lado de la línea finalmente respondieron. «¿Inspector Ramírez?» «Habla Rodrigo Montalbán. Necesito que venga a mi casa inmediatamente. Creo que finalmente hemos encontrado a Marisol». Capítulo 2. Voces del pasado. La tarde caía sobre San Miguel de Allende cuando el inspector Tomás Ramírez cruzó el umbral de la mansión Montalbán. A sus 58 años, con el cabello entrecano y profundas arrugas surcando su rostro, Ramírez caminaba con la determinación de quien ha dedicado su vida a perseguir la verdad. Detrás de él, una mujer joven de aspecto profesional lo seguía con paso firme. Xochitl Mendoza, trabajadora social del DIF municipal. «Gracias por venir tan rápido, inspector», dijo Rodrigo estrechando su mano con firmeza.
Sé que debe parecerle extraño que lo llame después de tanto tiempo. El caso de su esposa nunca fue cerrado oficialmente para mí, señor Montalbán, respondió Ramírez con voz grave. En 30 años de carrera, muy pocos casos me han quitado el sueño como este. Rodrigo asintió y dirigió su atención a la mujer que acompañaba al inspector. Licenciada Mendoza, gracias por acudir también. La niña está en la biblioteca. Se llama Lupita y... bueno, es mejor que la conozcan ustedes mismos. Los tres avanzaron por el pasillo principal, sus pasos resonando sobre el piso de mármol. Rodrigo les explicó brevemente sobre el encuentro con la pequeña y sus desconcertantes conocimientos sobre Marisol. Entiendo su escepticismo, señor Montalbán, comentó Xochitl mientras caminaban. Los niños suelen tener una imaginación muy vívida, y no sería la primera vez que una pequeña en situación vulnerable fabrica historias para llamar la atención o conseguir ayuda. No es solo imaginación, insistió Rodrigo. Sabe cosas que nadie podría saber, detalles íntimos de nuestra vida juntos. Y encontré esto. Les mostró la nota que había descubierto detrás de la fotografía. El inspector la examinó con atención, sacando del bolsillo una pequeña lupa. Definitivamente es la caligrafía de la señora Montalbán, confirmó comparándola mentalmente con las muestras que había estudiado años atrás durante la investigación. ¿Cuándo encontró esto? Hace apenas una hora cuando llamé por Lupita, respondió Rodrigo. La foto cayó al suelo y el marco se rompió. La nota estaba oculta detrás. Al entrar en la biblioteca, encontraron a Lupita sentada en el vecino suelo, rodeada de libros que había sacado de las estanterías. La niña levantó la mirada, sus grandes ojos oscuros evaluando a los recién llegados con una seriedad impropia de su edad. «Hola, Lupita», saludó Xochitl, acercándose y agachándose para quedar a su altura. «Me llamo Xochitl y soy trabajadora social. Estoy aquí para asegurarme de que estés bien». «Estoy bien», respondió la niña con naturalidad. «Solo tengo un poco de hambre». «¿Trajeron algo de comer?» Xochitl sonrió y sacó de su bolso una manzana y una barrita de cereal, que Lupita aceptó con avidez. Mientras la pequeña comía, el inspector Ramírez examinaba la estantería que Rodrigo había comenzado a vaciar. «¿Dices que suena hueco detrás de esta pared?», preguntó, golpeando con los nudillos la superficie. «Sí, y no está fijada como las demás», explicó Rodrigo. «Siempre pensé que era parte de la renovación que hicimos hace 15 años, justo antes de que Marisol desapareciera». El nombre de Gabriel Herrera quedó flotando en el aire, aunque Rodrigo no lo pronunció. Gabriel había sido el arquitecto responsable de la renovación de la mansión. Un hombre brillante con quien Marisol había desarrollado una amistad cercana durante los meses de trabajo. Demasiado cercana, según las malas lenguas. «¿Qué hay detrás de los libros, Lupita?», preguntó directamente el inspector, girándose hacia la niña. «Un lugar secreto», respondió ella, limpiándose las migajas de la boca. «La señora guardó algo importante ahí, algo que explica por qué se fue». El inspector y Xochitl intercambiaron miradas. La trabajadora social sacó una pequeña grabadora de su bolso. «Lupita, ¿te importa si grabamos nuestra conversación? Es para que no olvidemos nada importante de lo que nos digas». La niña se encogió de hombros, dando su consentimiento tácito. Xochitl activó la grabadora y la colocó sobre la mesa. «Cuéntanos más sobre la señora que te habla, Lupita», pidió con voz suave. «¿Cómo es ella?» «Es bonita», respondió Lupita sin dudar. «Tiene el pelo negro y largo, como el mío, pero bien peinado. Sus ojos son del color del chocolate. Siempre usa un vestido rosa, aunque a veces se ve azul cuando la luz cambia. Huele a galletas dulces y está triste, muy triste, porque nadie la encuentra». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La descripción coincidía perfectamente con Marisol. El vestido rosa pálido que llevaba la última vez que la vio, ese que bajo cierta luz parecía tener un tono azulado. «¿Y dónde la ves, Lupita?», continuó Xochitl. «No la veo», corrigió la niña como si fuera obvio. «La escucho. Cuando duermo cerca del muro del jardín, ella me habla.
Al principio pensé que era un sueño, pero luego me contó cosas que resultaron ser verdad. ¿Qué tipo de cosas? Intervino el inspector Ramírez. Me dijo que en la cocina de verano, bajo la loseta suelta junto al horno, había una caja con monedas de plata, respondió Lupita. Y ahí estaba. Me dijo que podía usar una para comprar comida, pero que debía dejar las demás porque son un recuerdo importante. Rodrigo palideció. La colección de monedas antiguas de mi abuelo, murmuró. Las guardamos ahí durante la renovación y luego olvidé dónde estaban. Nunca se lo mencioné. A nadie, ni siquiera a Javier. El inspector Ramírez, visiblemente impresionado, se acercó a la estantería nuevamente. Con decisión, comenzó a retirar los libros restantes, apilándolos cuidadosamente en el suelo. Xochitl se unió a la tarea, mientras Rodrigo permanecía junto a Lupita, incapaz de moverse. ¿Desde cuándo escuchas a la señora, Lupita?, preguntó con voz queda. Desde hace como un mes, respondió la niña jugando con el envoltorio de la barrita de cereal. Yo dormía cerca del muro porque ahí no llueve tanto. Una noche empezó a hablarme. Me dijo que necesitaba mi ayuda porque yo podía escucharla y otros no. Mientras tanto, el inspector y Xochitl habían terminado de vaciar la estantería. Con esfuerzo, lograron moverla unos centímetros, revelando que efectivamente no estaba fijada a la pared. Necesitaremos ayuda para moverla por completo, dijo Ramírez. Es demasiado pesada. Javier está afuera en el coche, recordó Rodrigo. Iré por él. Mientras Rodrigo salía, Xochitl continuó conversando con Lupita. Con delicadeza, trató de averiguar más sobre su situación personal. ¿Dónde vives, Lupita? ¿Tienes familia que esté preocupada por ti? La niña negó con la cabeza. Mi abuela murió el año pasado. Desde entonces he estado sola. A veces las señoras del mercado me dan comidas y les ayudo a cargar cosas, y duermo donde puedo. ¿Nadie te ha buscado? ¿Algún familiar, vecino? No tengo a nadie más, respondió Lupita con una sencillez desgarradora. Mi abuela. Decía que mi mamá se fue al cielo cuando yo nací y nunca conocí a mi papá. Pero no estoy sola ahora, añadió con una pequeña sonrisa. La señora me cuida, me dice dónde puedo encontrar comida y dónde es seguro dormir. Xochitl sintió una profunda compasión por la pequeña. Independientemente de la veracidad de sus historias sobre la señora, era evidente que Lupita necesitaba protección y cuidado. Rodrigo regresó con Javier, un hombre corpulento de mediana edad que observó la escena con curiosidad apenas disimulada. Entre los tres hombres, lograron apartar completamente la estantería de la pared. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. La pared tenía un panel rectangular de aproximadamente 1 metro de ancho por 2 de alto, que parecía ser una puerta disimulada. No tenía manija visible, pero el borde estaba ligeramente resaltado, permitiendo introducir los dedos para tirar de él. «Dios mío», murmuró Rodrigo, «nunca supe que esto existía. Probablemente formaba parte de la estructura original. Sé de la casa», explicó el inspector Ramírez. «Estas mansiones coloniales solían tener pasadizos y compartimentos secretos, algunos para esconder objetos valiosos durante las revueltas, otros como vías de escape». «¿Pero por qué Gabriel no nos informó de esto durante la renovación?», cuestionó Rodrigo. Se suponía que inspeccionó cada centímetro de la casa. El inspector intercambió una mirada significativa con Xochitl. La misma pregunta rondaba en sus mentes. Con cuidado, Ramírez introdujo los dedos en el borde y tiró. El panel cedió sin demasiada resistencia, revelando un espacio oscuro tras él. El inspector sacó una linterna de su bolsillo y dirigió el haz de luz hacia el interior. No era un pasadizo, sino un compartimento de almacenaje, no mucho más profundo que un armario. En su interior, perfectamente ordenadas, había varias cajas y un baúl antiguo. «Parece que alguien ha estado usando este espacio», comentó el inspector iluminando el interior. «Y de manera reciente. No hay tanto polvo como cabría esperar después de 15 años». Rodrigo se asomó, conteniendo la respiración. ¿Podría ser que Marisol hubiera estado allí, de alguna manera, durante todo este tiempo?
Era imposible. Por supuesto, nadie podría vivir encerrado en un espacio tan pequeño durante 15 años sin ser detectado. El inspector Ramírez se adentró en el compartimento. Con metodología profesional, comenzó a examinar las cajas sin abrirlas aún, documentando su posición con la cámara de su teléfono. «Tendremos que proceder con cautela», advirtió. «Todo lo que hay aquí puede ser evidencia importante». Mientras tanto, Lupita se había acercado al umbral del compartimento. Su pequeño rostro mostraba una expresión de reconocimiento. «Aquí es», dijo con seguridad. «Aquí es donde la señora guardó su tesoro». «¿Qué tesoro, Lupita?», preguntó Xóchitl colocándose a su lado. «Sus recuerdos, sus verdades», respondió la niña señalando el baúl. «Ahí está lo que quiere que encuentren». El inspector, siguiendo la indicación de Lupita, se acercó al baúl. Era una pieza antigua de madera oscura con adornos metálicos, asegurado con un candado ornamentado. «Necesitaremos abrir esto», dijo examinando el candado. «Señor Montalbán, ¿reconoce este baúl?». Rodrigo asintió acercándose con cautela. Era de la abuela de Marisol. Lo usaba para guardar sus objetos más preciados. Marisol lo heredó, pero lo tenía en su habitación de soltera en casa de 1900 sus padres. No sabía que lo había traído aquí. ¿Sabe si existe una llave? Marisol siempre la llevaba consigo, en una cadena alrededor del cuello, recordó Rodrigo. Nunca se separaba de ella. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Si la llave estaba con Marisol y Marisol había desaparecido, «La llave está en el joyero de Concha», interrumpió Lupita con la misma seguridad de siempre. «La señora dice que la escondió allí la última noche». Rodrigo miró a la niña con asombro. El joyero de Concha Nácar había sido un regalo de su primer aniversario. Marisol lo guardaba en su tocador. «Está arriba, en la habitación principal», dijo, y sin esperar respuesta, salió precipitadamente de la biblioteca. Mientras subía las escaleras, 1000 pensamientos atravesaban su mente. ¿Cómo podía Lupita saber tantos detalles íntimos de su vida con Marisol? ¿Realmente estaba escuchando a su esposa? ¿O había alguien que le proporcionaba esta información? ¿Y si todo era una elaborada trampa? La habitación principal permanecía exactamente como la había dejado 15 años atrás. La cama sin hacer, el guardarropa entreabierto con algunas perchas vacías, sobre el tocador frascos de perfume y botes de crema cubiertos de polvo. Y ahí en una esquina el joyero de Concha Nácar. Con manos temblorosas Rodrigo lo abrió. El interior estaba vacío, salvo por un pequeño objeto metálico en el fondo, una llave antigua, ornamentada, unida a un fino cordón de seda descolorido, por el tiempo. Al tomarla, Rodrigo notó que había algo más. Bajo el soporte donde solían descansar los anillos, un pequeño compartimento secreto se había abierto. Dentro había un sobre amarillento. Lo sacó con cuidado y leyó la inscripción. En el frente, escrita con la inconfundible caligrafía de Marisol, «Para cuando me encuentres». Sintiendo que el corazón se le saldría del pecho, Rodrigo bajó apresuradamente las escaleras, sosteniendo la llave y el sobre. Al entrar nuevamente en la biblioteca, todos los ojos se clavaron en él. «La encontré», anunció, mostrando la llave. «Y esto también», entregó el sobre al inspector Ramírez, quien lo examinó brevemente antes de devolvérselo. «Creo que esto es para usted, señor Montalbán». Rodrigo miró el sobre con aprehensión. Parte de él deseaba abrirlo inmediatamente, pero otra parte temía lo que pudiera encontrar dentro. Finalmente, decidió guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. «Primero el baúl», dijo. «Abramos el baúl». El inspector Ramírez asintió y todos regresaron al compartimento secreto. Con delicadeza, Rodrigo introdujo la llave en el candado. Encajó perfectamente. Al girarla, el mecanismo cedió con un clic satisfactorio. Ramírez levantó la tapa del baúl lentamente, revelando su contenido: diarios encuadernados en cuero, cartas atadas con cintas de colores, fotografías, pequeños objetos personales. En la parte superior, cuidadosamente doblado, yacía el vestido rosa pálido que Marisol llevaba la última noche.
Rodrigo lo tomó con reverencia, pasando los dedos por la delicada tela. Un aroma tenue pero inconfundible emanaba de él, vainilla y jazmín, el perfume personal de Marisol. «Está frío», murmuró Lupita, que se había acercado y tocaba el vestido con sus pequeños dedos. «Como ella, la señora siempre tiene frío». El inspector Ramírez extrajo con cuidado los diarios. Eran 7 volúmenes, cada uno etiquetado con un año. El último correspondía precisamente al año en que Marisol desapareció. «Estos pueden contener información crucial», dijo, entregándoselos a Rodrigo. «Si usted está de acuerdo, deberíamos revisarlos». Rodrigo tomó los diarios con manos temblorosas. Sentía que estaba a punto de invadir la privacidad de Marisol, pero al mismo tiempo sabía que podían contener la clave de su desaparición. «Los revisaremos», decidió finalmente. «Pero no aquí. Llevémoslo todo a la sala». Mientras recogían cuidadosamente el contenido del baúl, Xochitl se acercó a Lupita, que observaba todo con ojos atentos. «Lupita, has sido de gran ayuda», le dijo con suavidad. «Pero ahora necesito encontrar un lugar seguro donde puedas quedarte mientras resolvemos todo esto». «Puede quedarse aquí», intervino Rodrigo sin dudarlo. «Hay muchas habitaciones disponibles y Javier puede ayudarnos a preparar una para ella». «Señor Montalbán, aprecio su oferta, pero hay protocolos que debo seguir», explicó Xochitl. «Lupita es una menor sin tutela legal. No puedo simplemente dejarla aquí». «Entiendo, pero...» Rodrigo buscaba las palabras. «Ella nos ha traído hasta aquí. De alguna manera, tiene una conexión con Marisol que no podemos explicar. Siento que debe permanecer cerca mientras descubrimos qué sucedió». Lupita, que había permanecido en silencio durante el intercambio, habló entonces. «La señora dice que debo quedarme. Dice que todavía no ha terminado de contarme su historia». Capítulo 3. Los diarios de Marisol. El salón principal de la mansión Montalbán, con sus enormes ventanales que daban al jardín, había sido testigo de innumerables eventos sociales en el pasado. Ahora, tras 15 años de abandono, sus elegantes muebles cubiertos con sábanas polvorientas parecían fantasmas silenciosos, observando a los 4 ocupantes que se habían instalado en el centro de la estancia. Javier había encendido algunas lámparas y preparado café para todos. En la mesa de caoba, el contenido del baúl estaba cuidadosamente dispuesto. Los 7 diarios ordenados cronológicamente, las cartas clasificadas por remitente, las fotografías y pequeños objetos personales agrupados con meticulosidad. Lupita se había quedado dormida en uno de los sofás, acurrucada bajo una manta que Javier había encontrado. El largo día y las emociones vividas habían terminado por vencer su resistencia infantil. Xochitl había accedido a que la niña permaneciera en la mansión esa noche, aunque dejó claro que a la mañana siguiente tendría que seguir los protocolos oficiales. Es notable cómo Lupita parece conocer detalles que nadie más podría saber, comentó Xochitl en voz baja, observando a la pequeña dormir. He trabajado con muchos niños que inventan historias para lidiar con su realidad, pero esto es diferente. En mis años como investigador, he aprendido a no descartar ninguna explicación por inverosímil que parezca, respondió el inspector Ramírez, tomando un sorbo de café. Los niños a veces perciben cosas que los adultos no podemos ver. Rodrigo permanecía en silencio, con el último diario de Marisol entre las manos. Aún no se había atrevido a abrirlo. El sobre que había encontrado en el joyero descansaba junto a él, también sin abrir. ¿Por dónde deberíamos empezar?, preguntó finalmente, mirando la colección de objetos que representaban la vida secreta de su esposa. «Sugiero que revisemos primero los diarios», respondió el inspector Ramírez. «Podemos empezar por el último, el del año en que desapareció, para buscar pistas inmediatas sobre lo que ocurrió. Luego, si es necesario, retrocederemos para entender el contexto». Rodrigo asintió y con manos temblorosas abrió el diario. La primera entrada databa del 1 de enero, un día que recordaba perfectamente.
Habían celebrado el Año Nuevo en la terraza de la mansión, rodeados de amigos cercanos, brindando por un año que prometía éxitos y felicidad. Qué lejos estaban de imaginar lo que ocurriría apenas mes y medio después. Con voz entrecortada, comenzó a leer en voz alta: 1 de enero. Nuevo año, nuevas promesas. Rodrigo está optimista con la expansión del viñedo hacia el sur. Los inversionistas parecen interesados y las proyecciones son favorables. Anoche, durante la celebración, me sentí extrañamente distante, como si observara mi propia vida desde fuera. Todos reían, brindaban, hacían planes, y yo solo podía pensar en lo vacío que se siente todo. ¿Es esto lo que siempre soñé? Una casa hermosa, un esposo exitoso, eventos sociales interminables donde nadie realmente te ve. Se ha empezado a pintar de nuevo, a escondidas. Rodrigo cree que es un pasatiempo trivial, indigno de la esposa de un empresario prominente. «Deja esas cosas para los bohemios», me dijo una vez. No entiende que cuando pinto, soy yo misma nuevamente. La Marisol que existía antes de convertirse en la señora de Montalbán. Rodrigo se detuvo, con un nudo en la garganta. Jamás imaginó que Marisol se sintiera así. En su mente, habían construido la vida perfecta juntos. Evidentemente, la realidad era muy diferente para ella. «Continúe, por favor», instó suavemente el inspector Ramírez. «Es importante que conozcamos su estado mental en los días previos a su desaparición». Rodrigo asintió y pasó algunas páginas hacia adelante, deteniéndose en una entrada de mediados de enero. 15 de enero. La renovación de la biblioteca está casi terminada. Gabriel ha hecho un trabajo excepcional. Ayer me mostró el compartimento secreto que descubrió detrás de la estantería principal. Aparentemente, formaba parte de la estructura original de la casa, del siglo XVIII. Me explicó que probablemente servía para esconder objetos valiosos o incluso para que los dueños se ocultaran durante los disturbios de la independencia. No le he mencionado nada a Rodrigo. Será mi pequeño secreto, un lugar donde puedo guardar mis pinturas, mis escritos, todo lo que forma parte de mi verdadero yo y que no encaja en la vida pública que llevamos. Gabriel entiende mi necesidad de espacio propio. A diferencia de Rodrigo, valora el arte y la expresión personal. A veces pienso que él me ve como realmente soy, no como la figura decorativa que se espera que sea. El inspector Ramírez y Xóchitl intercambiaron miradas. La mención de Gabriel Herrera y del compartimento secreto que solo él y Marisol conocían era significativa. ¿Qué tipo de relación tenía Gabriel Herrera con su esposa, señor Montalbán?, preguntó Ramírez con tacto. Rodrigo dejó el diario sobre la mesa, frotándose los ojos con cansancio. Gabriel es un arquitecto brillante, especializado en restauración de edificios históricos. Lo contraté para renovar partes de la mansión que estaban deterioradas. Trabajó aquí durante casi 6 meses, explicó. Marisol y él compartían interés por el arte y la historia. A menudo los encontraba conversando sobre pintores del Renacimiento o sobre la arquitectura colonial. Nunca pensó que pudiera haber algo más entre ellos, completó Ramírez cuando Rodrigo dejó la frase en el aire. Hubo rumores, por supuesto, admitió Rodrigo. En un pueblo como San Miguel, la gente habla. Pero confié en Marisol. Ahora me pregunto si debería haberle prestado más atención, si debería haberme dado cuenta de lo infeliz que era. Sigamos con el diario, sugirió Xóchitl con delicadeza. Quizás encontremos más pistas. Rodrigo volvió a tomar el diario y pasó algunas páginas más, deteniéndose en una entrada de principios de febrero. 15 de febrero. Hoy Gabriel me besó. Fue después de mostrarme los bocetos para el jardín de invierno. Estábamos solos en su estudio, rodeados de planos y muestras de materiales. Ocurrió tan naturalmente que apenas tuve tiempo de reaccionar. Parte de mí quería corresponder, sentirme deseada, comprendida. Pero me aparté. Le dije que, a pesar de los problemas con Rodrigo, no podía traicionarlo así. Gabriel se disculpó,
Dijo que había malinterpretado nuestra conexión, pero vi algo en sus ojos que me inquietó, una intensidad que rayaba en la obsesión. He decidido mantener cierta distancia con él. La renovación está casi completa de todos modos. Parece que Marisol rechazó sus avances, comentó el inspector Ramírez. Eso podría haber desencadenado resentimiento en Gabriel. Rodrigo continuó leyendo, saltando a la entrada del 13 de febrero, un día antes de su desaparición. 13 de febrero. Gabriel vino hoy mientras Rodrigo estaba en la ciudad. Se presentó sin avisar, visiblemente alterado. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que éramos almas gemelas destinadas a estar juntas. Le pedí que se marchara, que nuestra relación debía ser estrictamente profesional. Se enfureció. Nunca lo había visto así. Gritó que Rodrigo no me valoraba, que estaba desperdiciando mi vida y mi talento a su lado. Lo más perturbador fue lo que dijo antes de irse. Si no puede ser mía, al menos no seguirá siendo su sombra. Te liberaré de esta prisión dorada, Marisol. Ya lo verás. Estoy asustada. No sé si debería contarle a Rodrigo. Mañana es San Valentín y ya tenemos suficientes tensiones entre nosotros. Quiere que lo acompañe a esa cena de negocios donde nuevamente seré solo un adorno en su brazo. He decidido negarme esta vez. Necesitamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio, sobre lo que realmente quiero en la vida. Rodrigo palideció al leer estas palabras. La entrada terminaba ahí. La siguiente página estaba en blanco. No había registro de lo ocurrido. El 14 de febrero, el día de su discusión, el último día que vio a Marisol. «Dios mío», murmuró. Gabriel la amenazó, y yo no estaba aquí para protegerla. Estaba demasiado ocupado con mis negocios, demasiado cegado por mi ambición. «No se culpe, señor Montalbán», dijo Xóchitl con voz suave. No podía saber lo que estaba ocurriendo. «Debería haberlo sabido», exclamó Rodrigo, golpeando la mesa con frustración. Era mi esposa. Vivíamos bajo el mismo techo, y ni siquiera me di cuenta de que era infeliz, de que se sentía como una prisionera en nuestra propia casa. El inspector Ramírez, que había permanecido pensativo, intervino. «Necesitamos hablar con Gabriel». «Herrera», declaró. «Estas entradas sugieren que podría estar involucrado en la desaparición de su esposa». «¿Después de 15 años?» cuestionó Rodrigo. «¿Cree que aún podemos encontrar respuestas?» «La verdad no tiene fecha». «De caducidad, señor Montalbán», respondió Ramírez con firmeza. «Y tenemos nuevas evidencias que justifican reabrir el caso oficialmente». Mientras discutían los siguientes pasos, un sonido suave llamó su atención. Lupita se había despertado y estaba sentada en el sofá, observándolos con ojos somnolientos. «Señora está inquieta», dijo frotándose los ojos. «Dice que hay más que deben saber, que miren debajo del forro del baúl». Los tres adultos se miraron sorprendidos. Ramírez se acercó al baúl que ahora estaba vacío y examinó el interior. Efectivamente, el forro de seda que cubría el fondo parecía estar ligeramente suelto en una esquina. Con cuidado, introdujo los dedos y levantó la tela. Debajo había un sobre grande, sellado con cera roja. En el frente, escrito con la misma caligrafía de Marisol, se leía «La verdad sobre Gabriel Herrera». Ramírez extrajo el sobre y se lo entregó a Rodrigo, quien lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varias fotografías y un cuaderno pequeño. Las fotografías mostraban a Gabriel en diferentes lugares de la mansión, siempre observando a Marisol desde lejos, captándola en momentos privados, leyendo en el jardín, pintando en su habitación, durmiendo. Eran imágenes perturbadoras, claramente tomadas sin el conocimiento ni el consentimiento de ella. «Esto es enfermizo», murmuró Xóchitl examinando las fotografías. Parece que la espiaba constantemente. El cuaderno resultó ser una especie de diario personal de Gabriel. Rodrigo lo hojeó rápidamente, cada página revelando una obsesión creciente con Marisol. Había entradas donde Gabriel describía con detalle perturbador cómo sería su vida juntos, lejos de San Miguel, en una casa que había preparado especialmente para ella. «Escuchen esto», dijo Rodrigo leyendo una entrada particularmente alarmante.
Marisol cree que tiene elección, pero no la tiene. He invertido demasiado en nuestro futuro juntos. El compartimento secreto será útil hasta que comprenda que estamos destinados el uno para el otro. Cuando Rodrigo se vaya a su cena de negocios mañana, lo pondré en marcha. He conseguido algo para mantenerla tranquila durante el viaje. Para cuando se den cuenta de que ha desaparecido, estaremos lejos, iniciando nuestra nueva vida. Un escalofrío recorrió la sala. La implicación era clara. Gabriel había planeado secuestrar a Marisol aprovechando la ausencia de Rodrigo en la noche de San Valentín. Pero algo salió mal, murmuró el inspector Ramírez pensativo. Si este era su plan, ¿qué ocurrió realmente esa noche? Lupita, que había permanecido en silencio, habló nuevamente. La señora dice que deben leer su carta ahora, dijo señalando el sobre que Rodrigo había encontrado en el joyero. Dice que ahí está la respuesta. Todos miraron el sobre que seguía sobre la mesa, aún sin abrir. Rodrigo lo tomó y, tras un momento de duda, rompió el sello. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de Marisol. Mi querido Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad, o al menos parte de ella. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde mi desaparición cuando encuentres esta carta. Espero que no sea demasiado tarde. La noche de San Valentín, después de nuestra discusión, me quedé en la biblioteca, llorando, contemplando qué hacer con mi vida, con nuestro matrimonio. Estaba decidida a hablar contigo honestamente cuando regresaras, a explicarte cómo me sentía atrapada en una existencia que no había elegido. Gabriel apareció poco después de que te fuiste. Entró por la puerta del jardín, usando la llave, que había duplicado sin nuestro conocimiento. Estaba alterado, hablando incoherentemente sobre llevarnos lejos, sobre una vida juntos que había planeado en detalle. Cuando le dije que no iría a ninguna parte con él, se enfureció. Intentó forzarme a beber algo, probablemente algún tipo de sedante. Luché, Rodrigo. Luché con todas mis fuerzas. En el forcejeo, golpeé su cabeza contra el borde del escritorio. Cayó inconsciente. Pensé que lo había matado. Entré en pánico. Nadie creería que fue en defensa propia. Todos habían visto nuestra cercana amistad. Los rumores sobre nosotros circulaban por todo San Miguel. ¿Quién creería que me había atacado? ¿Quién creería que no teníamos un romance secreto que terminó mal? Fue entonces cuando Isabel apareció. Tu hermana había venido a verme, preocupada después de hablar contigo por teléfono y escucharte tan alterado por nuestra discusión. Vio lo que había ocurrido y me ayudó a pensar con claridad. Gabriel no estaba muerto, solo inconsciente. Pero ambas sabíamos que cuando despertara no se detendría. Su obsesión era demasiado profunda. Isabel sugirió que la única forma de estar segura era desaparecer, hacer que todos, incluido tú, creyeran que me había ido voluntariamente. Así que tomamos algunas de mis pertenencias, lo suficiente para simular una huida impulsiva. Isabel se encargaría de Gabriel cuando despertara, convenciéndolo de que me había ido y que lo mejor para él era mantener silencio sobre lo ocurrido esa noche. Me fui con el amanecer, Rodrigo. No porque no te amara, sino porque tenía miedo. Miedo de Gabriel, miedo de no ser creída, miedo de la persona en la que me había convertido a tu lado. Isabel me ayudó a establecerme en España con una nueva identidad. He vivido tranquila, pintando, reencontrándome con la Marisol que solía ser antes de convertirme en tu esposa. A lo largo de los años, he mantenido contacto con Isabel. Ella me ha contado sobre tu vida, sobre cómo te sumergiste en el trabajo después de mi partida. Me dijo que nunca vendiste la mansión, que la mantuviste intacta como esperando mi regreso. Quizás algún día encuentre el valor para enfrentarte, para explicarte todo en persona. Hasta entonces, espero que esta carta te ofrezca algo de la paz que ambos merecemos. Con cariño, Marisol. Cuando Rodrigo terminó de leer, un silencio profundo invadió la sala. La revelación de que Marisol estaba viva, que había huido por miedo después de un enfrentamiento con Gabriel,
Y que Isabel, su propia hermana, había sido cómplice de todo, era abrumadora. «Dios mío», murmuró finalmente, «está viva. Marisol está viva». El inspector Ramírez, visiblemente impresionado, fue el primero en recuperar la compostura profesional. «Esto cambia completamente la naturaleza del caso», dijo. «Ya no estamos investigando una desaparición o un posible homicidio, sino un incidente de acoso que terminó en una huida justificada». «Necesito hablar con Isabel», declaró Rodrigo, levantándose abruptamente. «Necesito que me explique por qué mantuvo esto en secreto durante 15 años. ¿Por qué me dejó creer que Marisol simplemente me había abandonado? Su hermana debe haber tenido razones poderosas para actuar así», intervino Xochitl. «Según la carta, temían por la seguridad de Marisol». «¿Y qué hay de Gabriel?», preguntó Rodrigo. «Si todo esto es cierto, es culpable de acoso, de allanamiento, de intento de secuestro. Investigaremos su paradero actual», aseguró el inspector Ramírez. «Han pasado 15 años, pero algunos delitos no prescriben fácilmente, especialmente con nueva evidencia como esta». Mientras los adultos procesaban las revelaciones, Lupita se había acercado silenciosamente a Rodrigo. Con una naturalidad sorprendente, tomó su mano. «La señora está más tranquila ahora», dijo. «Dice que siente no haber podido decirte la verdad antes. Dice que todavía te quiere a su manera». Rodrigo miró a la niña desconcertado. Si Marisol estaba viva en España, ¿cómo podía Lupita escucharla aquí, en San Miguel? «Lupita, ¿cómo puedes saber lo que ella piensa?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», respondió la niña con sencillez. «Solo la escucho. A veces cuando duermo, a veces cuando estoy cerca del muro. Es como si una parte de ella se hubiera quedado aquí, atrapada entre los libros que tanto quería». El inspector Ramírez, siempre pragmático, intervino. «Sea cual sea la explicación para la conexión de Lupita con Marisol, lo cierto es que nos ha llevado a descubrir la verdad, y eso es lo que importa». «Hay algo más», dijo Lupita de repente, con una urgencia inusual en su voz infantil. «La señora dice que deben buscar a Gabriel pronto. Dice que Isabel le contó que ha estado preguntando por ella otra vez después de todos estos años. Dice que sigue obsesionado, que ha descubierto dónde está». Rodrigo y el inspector intercambiaron miradas de preocupación. Si Gabriel había localizado a Marisol después de 15 años, podría representar un peligro real para ella. «Necesitamos actuar rápido», decidió Ramírez, sacando su teléfono. «Voy a solicitar una orden de localización para Gabriel. Herrera, y a contactar con mis colegas en España. ¿Sabe dónde vive su hermana actualmente, señor Montalbán?» «Isabel se mudó a Querétaro hace unos 5 años», respondió Rodrigo. «Nos vemos ocasionalmente, aunque nuestra relación se enfrió después de la desaparición de Marisol. Ahora entiendo por qué. Deberíamos contactarla inmediatamente», sugirió Xochitl. «Si lo que dice Lupita es cierto, Isabel podría tener información vital sobre los movimientos recientes de Gabriel». Rodrigo asintió y tomó su teléfono. Mientras buscaba el número de su hermana, una duda lo asaltó. «¿Cómo explicas que Lupita pueda escuchar a Marisol si ella está viva en España?», preguntó en voz baja a Xochitl. «¿Es posible que la niña de alguna manera haya tenido acceso a información sobre nosotros? ¿Que alguien la esté utilizando?». Xochitl observó a Lupita, que ahora hojeaba curiosamente uno de los diarios de Marisol. «En mi experiencia con niños en situación vulnerable, a veces desarrollan capacidades de percepción extraordinarias», respondió. «Algunos psicólogos hablan de una sensibilidad especial, una especie de intuición agudizada por las circunstancias difíciles de sus vidas. No tengo una explicación racional para cómo Lupita conoce estos detalles, pero si me pregunta si creo que está siendo manipulada, no lo creo. Hay una autenticidad en ella que es difícil de fingir». El teléfono de Isabel sonaba, pero no había respuesta. Tras varios intentos, Rodrigo dejó un mensaje urgente pidiéndole que lo contactara inmediatamente. «No contesta», dijo guardando el teléfono con frustración.
Esto no es propio de ella. Siempre responde mis llamadas, incluso cuando estamos distanciados. Intentaré localizar su domicilio actual, ofreció el inspector Ramírez. Mientras tanto, sugiero que revisemos el resto del material encontrado. Podría haber más pistas sobre el paradero actual de Marisol o sobre las intenciones de Gabriel. Mientras los adultos volvían a centrarse en los documentos, Lupita se acercó nuevamente a Rodrigo. La señora dice que Isabel siempre va a la cabaña junto al lago cuando necesita pensar, dijo la niña. Dice que deberían buscarla allí. Rodrigo la miró asombrado. La cabaña en el lago de Chapala era un retiro familiar que muy pocas personas conocían. Ni siquiera Javier, su asistente de confianza durante décadas, sabía de su existencia. ¿Cómo? ¿Sabes de la cabaña?, preguntó cada vez más desconcertado por los conocimientos de la pequeña. Ya se lo dije, respondió Lupita con paciencia, como explicando algo obvio a un niño. La señora me lo contó. Dice que es urgente que encuentren a Isabel. Dice que Gabriel ya ha ido a buscarla. Capítulo 4. El camino a Chapala. La carretera que serpentea desde San Miguel de Allende hasta el lago de Chapala normalmente ofrece uno de los paisajes más hermosos de México central. Colinas ondulantes, campos de agave azul que se extienden hasta el horizonte, pequeños pueblos con iglesias coloniales que parecen surgir de otro tiempo. Pero esa noche, Rodrigo Montalbán apenas notaba el escenario que pasaba velozmente por las ventanillas de su vehículo. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. A su lado, el inspector Ramírez hablaba por teléfono coordinando con las autoridades locales de Chapala. En el asiento trasero, Xochitl mantenía una conversación en voz baja con Lupita, quien, a pesar de la hora tardía, se mantenía perfectamente despierta, sus grandes ojos oscuros reflejando las luces ocasionales de los pueblos por los que pasaban. Después de los descubrimientos en la biblioteca, habían decidido partir inmediatamente hacia la cabaña del lago. Los intentos de contactar a Isabel seguían sin éxito, y la inquietante sugerencia de Lupita, que Gabriel ya había ido a buscarla, había añadido un sentido de urgencia que nadie cuestionó. La última torre de telefonía que registró, la señal del móvil de su hermana está cerca de Chapala, informó el inspector Ramírez, finalizando su llamada. Hace aproximadamente 5 horas. Coincide con la teoría de que podría estar en la cabaña. ¿Y qué hay de Gabriel Herrera?, preguntó Rodrigo, sin apartar la vista de la carretera. ¿Alguna información sobre su paradero? Mis compañeros están revisando sus movimientos recientes, respondió Ramírez. Al parecer, mantiene un estudio de arquitectura en Ciudad de México, aunque pasa temporadas en San Miguel. Hace 3 días, retiró una suma considerable de su cuenta bancaria y desde entonces no hay registros de uso de tarjetas ni actividad telefónica. 3 días, murmuró Rodrigo. El mismo tiempo que Lupita dice llevar escuchando a la señora. En el asiento trasero, la niña levantó la mirada al escuchar su nombre. La señora está preocupada, dijo con la naturalidad desconcertante que la caracterizaba. Dice que Gabriel encontró algo que no debería haber encontrado. ¿A qué te refieres? ¿Lupita?, preguntó Xochitl con suavidad. ¿Qué encontró Gabriel? Cartas, respondió la niña. Cartas que Isabel enviaba a España. Dice que Gabriel las robó de su casa en Querétaro. Rodrigo y el inspector intercambiaron miradas, de preocupación a través del espejo retrovisor. Si Gabriel había conseguido la dirección de Marisol en España a través de la correspondencia con Isabel, la situación era aún más grave de lo que habían imaginado. Estamos a unos 40 minutos de la cabaña, informó Rodrigo acelerando ligeramente. Con suerte, Isabel estará allí y podrá decirnos exactamente qué está ocurriendo. Los kilómetros pasaron en un silencio tenso, cada ocupante del vehículo sumido en sus propios pensamientos. Para Rodrigo, los descubrimientos de las últimas horas habían alterado por completo la narrativa de los últimos 15 años de su vida. El abandono de Marisol, que había interpretado como un rechazo personal,
como la prueba de que nunca lo había amado realmente, ahora se revelaba como algo completamente distinto, un acto de desesperación, una huida forzada por el miedo. Su hermana Isabel, a quien había culpado silenciosamente por apoyar la decisión de Marisol de dejarlo, pues siempre había sospechado que tenía información que no compartía, ahora aparecía como la protectora de su esposa, como la única que había reconocido el verdadero peligro que representaba Gabriel. 15 años perdidos, 15 años de resentimiento, de dolor, de preguntas sin respuesta. Y durante todo ese tiempo, Marisol había estado viva, reinventándose en España, quizás esperando que algún día él descubriera la verdad. La carta no mencionaba si alguna vez había intentado contactarlo, si había considerado regresar cuando el peligro parecía haber pasado. ¿Lo había amado lo suficiente como para extrañarlo? ¿O había encontrado en su nueva vida la libertad que nunca tuvo a su lado? La cabaña está pasando ese recodo, indicó Rodrigo, interrumpiendo sus propios pensamientos mientras señalaba un camino estrecho que se desviaba de la carretera principal. No hay iluminación en el último tramo, tendremos que ir. Con cuidado. El vehículo se internó por el camino de tierra, bordeado por árboles cuyos troncos aparecían y desaparecían en los haces de los faros. Después de unos minutos de conducción lenta y cuidadosa, los árboles se abrieron revelando una vista parcial del lago, plateado bajo la luz de la luna, y una modesta cabaña de madera construida sobre una pequeña elevación. Había luz en 1980. A las ventanas. Isabel está aquí, murmuró Rodrigo sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Y no está sola, añadió Lupita inesperadamente. Todos se volvieron hacia la niña, que miraba fijamente hacia la cabaña con una expresión imposible de descifrar en su rostro infantil. ¿Qué quieres decir?, preguntó el inspector Ramírez tensándose visiblemente. Hay dos personas, respondió Lupita, la señora Isabel y un hombre. Están discutiendo. El inspector Ramírez inmediatamente tomó control de la situación. Señor Montalbán, aparque aquí, a suficiente distancia para no ser detectados, ordenó. Señorita Mendoza, por favor, quédese en el vehículo con la niña. Vamos a acercarnos para evaluar la situación antes de intervenir. Voy con usted, declaró Rodrigo con firmeza. Es mi hermana quien está ahí dentro. El inspector evaluó brevemente la determinación en el rostro de Rodrigo y finalmente asintió. Muy bien, pero siga mis instrucciones en todo momento. Si Gabriel Herrera está ahí dentro, podría ser peligroso. Dejando a Xochitl y Lupita en el vehículo con las puertas aseguradas, Rodrigo y el inspector Ramírez avanzaron con cautela por el sendero que conducía a la cabaña. A medida que se acercaban, podían distinguir voces alteradas provenientes del interior, aunque las palabras exactas resultaban indescifrables. «Rodearemos la estructura», susurró Ramírez. «Hay una ventana en la parte trasera que da a la sala principal. Podremos evaluar mejor la situación desde allí». Rodrigo asintió y siguió al inspector moviéndose sigilosamente entre las sombras. La cabaña, construida décadas atrás por su padre como refugio familiar, era pequeña y sencilla. Una sala principal, que servía también como cocina, 2 habitaciones modestas y un baño. La conocía como la palma de su mano, cada rincón, cada crujido del suelo de madera. Al llegar a la ventana posterior se agacharon bajo el alféizar. Las voces eran ahora claramente audibles. «Completamente irracional, Gabriel», decía Isabel, su voz tensa pero controlada. «Han pasado 15 años. Necesitas aceptar que ella nunca te amó, que nunca hubo nada entre ustedes excepto en tu imaginación. Mientes». La voz masculina vibraba con una intensidad perturbadora. «Siempre has intentado separarnos. Fuiste tú quien la convenció de huir esa noche, cuando finalmente íbamos a estar juntos. Pero lo he descubierto todo, Isabel. Sé dónde está. Sé la vida que ha construido sin mí, las pinturas que ha creado, las exposiciones a las que ha asistido bajo su nuevo nombre». Rodrigo y el inspector intercambiaron miradas de alarma. La obsesión de Gabriel no solo seguía intacta después de 15 años,
sino que parecía haberse intensificado hasta un punto peligroso. Con extrema cautela, se asomaron por el borde de la ventana. Isabel estaba de pie junto a la chimenea, su postura tensa pero digna. A sus 50 años, conservaba la elegancia que siempre la había caracterizado, aunque su rostro mostraba signos evidentes de estrés. Frente a ella, Gabriel Herrera paseaba, nerviosamente de un lado a otro. El tiempo tampoco había sido amable con él. Su antaño atlética figura se había vuelto demacrada, su cabello prematuramente canoso y descuidado enmarcaba un rostro consumido por lo que solo podía describirse como una obsesión enfermiza. Sobre la mesa de centro había varias carpetas abiertas. Desde su posición, Rodrigo pudo distinguir fotografías que parecían recientes. Imágenes de una mujer de cabello oscuro en lo que parecía ser una galería de arte, conversando con varias personas, sonriendo a la cámara. Con un vuelco en el corazón, reconoció a Marisol, apenas cambiada a pesar de los años transcurridos. No voy a permitir que la molestes, Gabriel. La voz de Isabel se endureció. Te lo advertí hace 15 años y te lo advierto ahora. Si intentas acercarte a ella habrá consecuencias. Gabriel detuvo su inquieto deambular y se volvió hacia Isabel con una sonrisa que envió un escalofrío por la espalda de Rodrigo. ¿Consecuencias?, repitió con una calma perturbadora. ¿Qué vas a hacer, Isabel? ¿Contarle a tu hermano la verdad después de 15 años de mentiras? ¿Explicarle cómo ayudaste a su esposa a desaparecer? ¿Cómo mantuviste correspondencia con ella todos estos años mientras lo veías consumirse de dolor? Hice lo que debía hacer para protegerla, respondió Isabel sin inmutarse, y lo volvería a hacer. Bueno, eso ya no importa, continuó Gabriel, recogiendo algunas de las fotografías. En 3 días estaré en Barcelona. Ya tengo el vuelo reservado, el hotel cerca de su galería. Finalmente podré demostrarle que estamos destinados a estar juntos. El inspector Ramírez había oído suficiente. Con un gesto silencioso, indicó a Rodrigo que era momento de intervenir. Juntos se dirigieron hacia la entrada principal de la cabaña. Señora Isabel Montalbán, soy el inspector Ramírez, anunció, golpeando firmemente la puerta. Necesito que abra la puerta, por favor. Hubo un momento de silencio absoluto dentro de la cabaña, seguido por el sonido de movimiento apresurado. ¿Inspector Ramírez? La voz de Isabel sonaba desconcertada. ¿Qué hace usted aquí? Estamos investigando la desaparición de Marisol Fuentes, respondió el inspector con autoridad. Por favor, abra la puerta. Sabemos que Gabriel Herrera está con usted. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Isabel apareció en el umbral, su expresión una mezcla de confusión y alarma. Al ver a Rodrigo junto al inspector, sus ojos se ensancharon. «Rodrigo, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Dónde está Gabriel?», interrumpió Ramírez, intentando mirar por encima del hombro de Isabel hacia el interior de la cabaña. «Se fue», respondió ella, apartándose para dejarlos entrar. Salió por la puerta trasera en cuanto escuchó su voz. El inspector maldijo en voz baja y se comunicó rápidamente por radio con los oficiales que había contactado previamente, dándoles una descripción detallada de Gabriel y la probable dirección de su huida. Mientras tanto, Rodrigo y su hermana se miraban en silencio, 15 años de secretos y reproches no pronunciados entre ellos. «Lo sabes». No fue una pregunta, sino una constatación. Isabel siempre había sido perspicaz, capaz de leer sus pensamientos mejor que nadie. «Has descubierto la verdad sobre Marisol». Rodrigo asintió lentamente. «Encontramos sus diarios, la carta que dejó y el diario de Gabriel», respondió. «¿Por qué, Isabel? ¿Por qué mantener el secreto durante 15 años? ¿Por qué dejarme creer que me había abandonado por elección propia?» Isabel cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas para una explicación largamente postergada. «Siéntate, Rodrigo», dijo finalmente. «Es una historia larga y complicada». «El señor Herrera ha huido en dirección al pueblo», informó el inspector Ramírez guardando su radio. «Mis compañeros están estableciendo controles en todas las salidas. No llegará lejos.
Dirigiéndose a Isabel, añadió: «Señora Montalbán, necesitaré su declaración completa sobre los eventos de hace 15 años y sobre su encuentro con Gabriel Herrera esta noche». «Por supuesto, inspector», asintió Isabel. «Pero primero debo hablar con mi hermano. Han sido 15 años de silencio. Creo que merece escuchar la verdad directamente de mí». Ramírez evaluó la situación y finalmente asintió. «Esperaré afuera», concedió. «Debo informar a la señorita Mendoza y a la niña que la situación está bajo control». Una vez que el inspector salió, un silencio incómodo se instaló entre los hermanos. Isabel fue la primera en romperlo. «No sé por dónde empezar», admitió, pasando una mano por su cabello canoso. «Hay tanto que decir, tantas decisiones que explicar». «Empieza por el principio», sugirió Rodrigo, intentando mantener la calma. «La noche que Marisol desapareció». Isabel asintió y se sentó frente a él, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. «Esa noche, después de hablar contigo por teléfono, me preocupé», comenzó. «Sonabas tan alterado por la discusión con Marisol. Decidí ir a verla para asegurarme de que estaba bien. Cuando llegué encontré la puerta del jardín abierta. Entré y escuché ruidos en la biblioteca». Isabel hizo una pausa, reviviendo claramente aquel momento crítico. «Gabriel estaba allí acosando a Marisol», continuó con voz tensa. «Él quería que se fuera con él. Había preparado todo un plan elaborado. Cuando ella se negó, intentó drogarla. Hubo un forcejeo. Marisol se defendió y Gabriel cayó, golpeándose la cabeza contra el escritorio. Tal como ella describió en su carta», murmuró Rodrigo. «Sí», confirmó Isabel. «Cuando entré, Marisol estaba en shock, convencida de que lo había matado. Comprobé su pulso. Estaba vivo, solo inconsciente. Pero sabía que cuando despertara, no se detendría. Su obsesión era demasiado profunda, demasiado enfermiza. Había visto señales durante meses, cómo la miraba, cómo inventaba excusas para estar cerca de ella, cómo manipulaba sutilmente para crear distancia entre ustedes. «¿Por qué no acudir a la policía?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué no contarme lo que había ocurrido?». Isabel lo miró directamente a los ojos. «¿Nos habrías creído, Rodrigo? ¿Realmente? Gabriel era tu amigo, tu arquitecto de confianza. Marisol temía que la culparas por el incidente, que creyeras los rumores que circulaban sobre ellos. Y yo temía lo mismo». Rodrigo quería protestar, decir que por supuesto habría creído a su esposa sobre las palabras de cualquier otro. Pero una voz interior le recordó su actitud en aquellos días, su obsesión por el trabajo, su falta de atención a las necesidades emocionales de Marisol, su tendencia a minimizar sus preocupaciones. ¿Realmente habría tomado en serio sus temores sobre Gabriel? Además, continuó Isabel, Gabriel tenía conexiones poderosas en San Miguel. Su familia había construido mitad de los edificios históricos de la ciudad. Si Marisol lo hubiera acusado, habría sido su palabra contra la de él. Y él habría pintado una imagen muy distinta, la esposa infeliz que coqueteaba con él, que lo invitaba a encuentros privados, que luego lo atacó cuando rechazó sus avances. Así que decidieron que desapareciera, concluyó Rodrigo, el amargo conocimiento de cuán plausible era ese escenario asentándose en su estómago. Fue una decisión desesperada, tomada en circunstancias extremas, asintió Isabel. Usé mis contactos para conseguirle una nueva identidad, un lugar seguro en España. Gabriel despertó poco después y yo me encargué de él. Le dije que Marisol había huido, aterrorizada por lo que él había intentado hacer, y que si alguna vez intentaba encontrarla o hablaba de lo ocurrido esa noche, me aseguraría de que todos en San Miguel conocieran su verdadera naturaleza. Y funcionó durante 15 años, reflexionó Rodrigo. Funcionó hasta hace 3 semanas, corrigió Isabel, su expresión ensombreciéndose. Gabriel apareció en mi casa en Querétaro. De alguna manera se había enterado de que mantenía correspondencia con Marisol. Esperó a que saliera y entró en mi casa. Robó cartas, fotografías, la dirección de Marisol en Barcelona. Por Mintiam, ¿qué no me lo contaste entonces?
preguntó Rodrigo, la frustración evidente en su voz. ¿Por qué mantener el secreto incluso cuando sabías que Gabriel representaba un peligro real para Marisol? Isabel desvió la mirada, mostrando por primera vez una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Tenía miedo, Rodrigo, admitió en voz baja. Miedo de tu reacción al descubrir que te había mentido durante 15 años. Miedo de perder por completo a mi hermano. Y tenía miedo por Marisol, de que Gabriel pudiera hacerle daño antes de que pudiéramos intervenir. Hizo una pausa antes de añadir: he estado intentando localizarla para advertirle. Cambió su número hace un mes y aún no había recibido su nueva información de contacto. Por eso vine a la cabaña, para revisar nuestras últimas correspondencias, buscando alguna pista sobre cómo contactarla inmediatamente. ¿Y Gabriel te siguió hasta aquí? Sí. Apareció hace unas horas exigiendo más información sobre Marisol, sobre su nueva vida, sus hábitos, los lugares que frecuenta. Isabel se estremeció visiblemente. Está completamente desquiciado, Rodrigo. Su obsesión ha crecido durante estos años, alimentada por la frustración y la fantasía. Está convencido de que Marisol lo ama, que siempre lo amó, y que yo soy la villana que los separó. Rodrigo se levantó, incapaz de permanecer sentado mientras procesaba toda esta información. 15 años de su vida basados en una mentira, 15 años de dolor que podrían haberse evitado si solo hubiera sabido la verdad. ¿Marisol nunca quiso contactarme?, preguntó finalmente, la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que leyó la carta. ¿Nunca consideró decirme la verdad, regresar cuando el peligro parecía haber pasado? Isabel lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Te escribió docenas de cartas a lo largo de los años, respondió suavemente. Cartas que nunca envió. Me las mostraba cuando la visitaba. Siempre preguntaba por ti, cómo estabas, qué hacías. Pero el tiempo pasaba y el abismo entre ustedes crecía. Ella construyó una nueva vida y tú te sumergiste por completo en tus negocios. Ambos cambiaron y el miedo nunca desapareció por completo. Gabriel siempre estuvo ahí, como una sombra en el fondo, un recordatorio constante del peligro que representaba. Rodrigo asintió lentamente, absorbiendo esta información. Era cierto, ambos habían cambiado. El hombre que era ahora distaba mucho del joven empresario ambicioso y egocéntrico que había sido. La pérdida de Marisol lo había transformado profundamente, haciéndolo más reflexivo, más consciente del valor de las relaciones sobre los logros materiales. Quizás la Marisol de ahora también era una persona distinta, una mujer que había encontrado la libertad artística y personal que tanto anhelaba. Necesitamos advertirle sobre Gabriel, dijo finalmente, volviendo al problema inmediato. Si tiene intención de viajar a Barcelona en 3 días, debemos contactarla antes de que sea demasiado tarde. He estado intentándolo desesperadamente, respondió Isabel, mostrándole su teléfono con docenas de mensajes sin respuesta. Su galerista en Barcelona tampoco ha podido localizarla. Aparentemente, Marisol se fue hace una semana a una residencia artística en algún lugar del sur de España. No se espera que regrese hasta dentro de 2 semanas. Rodrigo sintió un momentáneo alivio. Si Marisol no estaba en Barcelona, Gabriel no podría encontrarla tan fácilmente. Eso nos da algo de tiempo, razonó. El inspector Ramírez puede coordinar con las autoridades españolas para localizarla y ponerla bajo protección hasta que Gabriel sea detenido. Suponiendo que lo capturen esta noche, señaló Isabel. Gabriel es inteligente y tiene recursos. Si logra evadir a la policía, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. El inspector Ramírez entró, su expresión grave. «Tengo noticias», anunció. Gabriel Herrera ha conseguido evadir el control policial. Un testigo lo vio abordando un taxi hacia Guadalajara. Probablemente intentará tomar un vuelo desde allí. Rodrigo e Isabel intercambiaron miradas de preocupación. «Hay algo más», continuó el inspector. «La niña, Lupita, está extremadamente agitada. Dice que la señora está intentando comunicarles algo urgente, algo sobre un lugar seguro que solo Marisol y usted conocen, señora Montalbán.
un lugar donde Gabriel nunca pensaría en buscar. Capítulo 5. El secreto de Oaxaca. Lupita estaba sentada en el porche de la cabaña, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, en una expresión de intensa concentración. Xochitl permanecía a su lado, observándola con una mezcla de fascinación y preocupación profesional. La niña había insistido en salir al aire libre, argumentando que allí podía escuchar mejor. Cuando Rodrigo, Isabel y el inspector Ramírez salieron a su encuentro, Lupita abrió los ojos, fijando su mirada directamente en Isabel con una intensidad desconcertante. «La Casa Azul», dijo sin preámbulos. «La señora dice que debe ir a la Casa Azul en Oaxaca. Dice que es el único lugar donde estará a salvo». Isabel palideció visiblemente, llevándose una mano a la boca. «¿La Casa Azul?», repitió en un susurro. «Pero, ¿cómo puedes saber sobre ese lugar?» «¿Qué es la Casa Azul?», intervino. Rodrigo, alternando miradas entre su hermana y la niña, Isabel parecía luchar por recuperar la compostura. «Es un lugar que solo Marisol y yo conocemos», explicó finalmente. «Una pequeña propiedad en las afueras de Oaxaca. La compré hace 10 años bajo un nombre falso, precisamente como refugio en caso de emergencia». Hizo una pausa antes de añadir: «Nunca se lo mencioné a nadie, ni siquiera en nuestras cartas. Usábamos su nombre real. Solo la llamábamos El Estudio». «La señora dice que estará allí en 2 días», continuó Lupita con la misma seguridad inquebrantable. «Dice que ha tenido un presentimiento, que algo no está bien, que ha decidido regresar a México por un tiempo». «¿Está diciendo que Marisol ya viene hacia acá?», preguntó Rodrigo, incrédulo. «¿Sin saber que Gabriel la está buscando?» «Ah, he estado intentando contactar a Isabel», respondió Lupita como si simplemente transmitiera un mensaje. «Pero como no recibía respuesta, decidió venir. Quiere pintar las bugambilias del patio cuando florezcan». Isabel se dejó caer en una de las sillas del porche, visiblemente afectada. «Las bugambilias», murmuró. «La casa tiene un patio interior con bugambilias que florecen a finales de septiembre. Marisol siempre dijo que algún día pintaría ese patio cuando las flores estuvieran en su máximo esplendor». El inspector Ramírez, que había permanecido en silencio evaluando la situación, intervino con pragmatismo. «Si lo que dice la niña es cierto, tenemos una ventaja y un problema simultáneamente», analizó. «La ventaja es que la señora Fuentes no estará en Barcelona, donde Gabriel espera encontrarla. El problema es que si ella está viajando hacia México sin saber que está en peligro, podría exponerse involuntariamente. Necesitamos llegar a la Casa Azul antes que ella», declaró Rodrigo con decisión, «o al menos asegurarnos de que alguien de confianza esté allí para advertirle cuando llegue». «Puedo enviar oficiales a resguardar la propiedad», ofreció Ramírez, «pero necesitaré la ubicación exacta, señora Montalbán». Isabel asintió, aunque cierta reticencia era visible en su expresión. «Entiendo su preocupación por la privacidad, señora», añadió el inspector con gentileza, «pero en estas circunstancias la seguridad de su cuñada debe ser la prioridad». «Por supuesto», concedió Isabel. «La casa está registrada a nombre de Carmen Vega, un alias que creé para este propósito. Está a unos 20 kilómetros, al norte de la ciudad de Oaxaca, en un pequeño valle cerca de San Pablo Etla. Es una construcción tradicional, pintada de azul índigo, rodeada de un alto muro de piedra. Nadie en la zona conoce su conexión conmigo o con Marisol». «¿Cuánto tiempo tomaría llegar allí desde aquí?», preguntó Rodrigo, ya calculando mentalmente la logística. «Unas 8 horas en coche», respondió Isabel, «pero sería más rápido volar a Oaxaca y luego alquilar un vehículo». «No podemos arriesgarnos a los aeropuertos por ahora», intervino el inspector. «Si Gabriel ha eludido a mis compañeros, podría estar monitoreando los vuelos comerciales, especialmente si sospecha que hemos descubierto sus planes. El viaje por carretera, aunque más largo, será más seguro. Deberíamos partir inmediatamente», decidió Rodrigo levantándose con renovada energía. «El tiempo es esencial.
Mientras los adultos discutían los detalles del viaje, Lupita se había movido hasta el borde del porche, donde observaba el lago en silencio. Xochitl se acercó a ella, colocando una mano gentil sobre su hombro. «¿Cómo estás, pequeña?», preguntó con suavidad. «Ha sido un día muy largo y lleno de emociones para ti». Lupita se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente adulto en su pequeño cuerpo. «Estoy bien», respondió, «solo un poco cansada y con hambre». Xochitl sonrió, recordando que, a pesar de su extraordinaria conexión con lo inexplicable, Lupita seguía siendo una niña con necesidades muy concretas y básicas. «Buscaremos algo para comer antes de partir», prometió. «Y podrás dormir en el coche durante el viaje». Lupita asintió, pero su expresión seguía siendo seria, como si cargara con una responsabilidad demasiado grande para sus pequeños hombros. «La señora dice que estará bien», dijo de repente. «Dice que finalmente podrá explicarle todo a Rodrigo en persona. Dice que ha esperado este momento durante mucho tiempo». Xochitl observó cómo estas palabras afectaban a Rodrigo, quien había estado lo suficientemente cerca para escucharlas. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de emociones: esperanza, incertidumbre, quizás incluso temor ante la perspectiva de un reencuentro que había creído imposible durante 15 años. «Lupita», Rodrigo se acercó, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo es que puedes escuchar a Marisol? ¿Ella te lo ha explicado?». La niña lo miró directamente a los ojos, sin la timidez o evasión típica de los niños cuando inventan historias. «No exactamente», respondió con sencillez. «Empezó cuando dormía cerca del muro de su casa. Era como escuchar una radio muy bajita, que solo funcionaba a veces. Al principio pensé que era un sueño, pero luego me dijo dónde encontrar comida, y era verdad. Me dijo que algunas personas pueden escuchar lo que otros no pueden, como mi abuela, que siempre sabía cuando iba a llover antes de que aparecieran las nubes». «¿Tu abuela también tenía habilidades especiales?», preguntó Xochitl con interés profesional. «La gente en nuestro pueblo la consultaba cuando tenían problemas», explicó Lupita. «Decían que podía ver cosas que los demás no. Ella me contaba que era un don que pasaba en nuestra familia, de madre a hija. Dijo que yo lo tenía también, pero que debía tener cuidado, porque no todos entienden». Isabel, que se había acercado silenciosamente al grupo, intervino con tono pensativo. «En las comunidades indígenas de Oaxaca, de donde presumo que viene tu familia, Lupita, se respetan mucho estos dones. No son considerados algo sobrenatural, sino una forma diferente de percibir el mundo, una sensibilidad especial para captar energías o pensamientos que otros no pueden». Lupita asintió, como si las palabras de Isabel confirmaran algo que ella ya sabía instintivamente. «Mi abuela era de Santa Catarina, Juquila», dijo. «Vinimos a San Miguel cuando yo era muy pequeña. Ella decía que las montañas de Oaxaca están llenas de voces antiguas, si uno sabe cómo escuchar». Un breve silencio siguió a estas palabras. La conexión con Oaxaca, precisamente el lugar donde se encontraba el refugio secreto de Marisol, añadía otra capa de significado a la extraordinaria situación. El inspector Ramírez, siempre pragmático, rompió el momento con la urgencia de la realidad inmediata. «Tenemos un largo viaje por delante», recordó. «Sugiero que partamos dentro de media hora. He solicitado una escolta policial para el primer tramo del recorrido, hasta que estemos fuera de Jalisco. También he alertado a mis colegas en Oaxaca sobre la situación. Tendrán vigilada la casa. Azul discretamente a partir de mañana». «¿Y qué hay de Gabriel?», preguntó Rodrigo. «¿Alguna noticia sobre su paradero?». «Mis compañeros confirman que tomó un taxi hacia el aeropuerto de Guadalajara», respondió el inspector. «Están revisando las listas de pasajeros de todos los vuelos que salieron en las últimas horas, pero si usó documentación falsa o consiguió un vuelo privado». Dejó la frase inconclusa, pero la implicación era clara. Gabriel podría estar en cualquier parte, quizás ya en camino hacia Barcelona, quizás siguiendo alguna otra pista que lo condujera a Marisol.
Deberíamos intentar contactarla directamente, sugirió Rodrigo. ¿No hay alguna forma de comunicarse con ella durante su viaje? Isabel negó con la cabeza. Marisol es extremadamente cuidadosa con las comunicaciones, explicó. Cuando viaja, especialmente en trayectos internacionales, suele apagar su teléfono y no revisa correos electrónicos. Es parte de sus protocolos de seguridad que establecimos hace años. Y si está utilizando un alias para viajar, como suele hacer, será aún más difícil localizarla. Entonces, nuestra mejor opción es llegar a la Casa Azul lo antes posible, concluyó Rodrigo, y esperar que ella llegue según lo previsto, por Lupita. Con renovado sentido de urgencia, el grupo comenzó a prepararse para el largo viaje hacia Oaxaca. Xochitl se encargó de asegurarse que Lupita comiera algo y descansara brevemente, mientras Isabel recogía algunos documentos importantes de la cabaña. El inspector Ramírez coordinaba con sus colegas, y Rodrigo llamó a Javier, su fiel asistente, para informarle de la situación y pedirle que preparara la mansión en San Miguel para un posible regreso con invitados adicionales. Una hora más tarde, 2 vehículos abandonaban la tranquila orilla del lago de Chapala. La patrulla policial que serviría de escolta durante el primer tramo y el automóvil de Rodrigo, donde viajaban él, Isabel, Xochitl, Lupita y el inspector Ramírez. Viaje por la carretera nocturna transcurrió mayormente en silencio. Lupita se quedó dormida casi inmediatamente, su pequeña cabeza apoyada contra el hombro de Xochitl. Isabel parecía perdida en sus propios pensamientos, mirando por la ventanilla el paisaje oscuro que pasaba velozmente. El inspector Ramírez alternaba entre revisar actualizaciones en su teléfono y breves períodos de descanso, siempre alerta. Rodrigo conducía, agradecido por la actividad que le permitía concentrarse en algo concreto en lugar de perderse en el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. 15 años de certezas desmoronadas en un solo día. 15 años creyendo que había sido abandonado, solo para descubrir que Marisol había huido para protegerse, que nunca había dejado de pensar en él, que quizás incluso lo había extrañado, tanto como él a ella. ¿Qué le diría cuando la viera? ¿Cómo sería ese reencuentro después de tanto tiempo, después de tantos cambios en ambos? La Marisol que recordaba era una joven de 28 años, vibrante pero inquieta, atrapada en una vida que no había elegido completamente. La mujer que ahora vivía en España, que había construido una carrera como artista, que había encontrado su propia voz, sería inevitablemente diferente. Y él también había cambiado, transformado por la pérdida, por la soledad, por los años de introspección forzada. Cerca del amanecer, cuando se detuvieron en una estación de servicio para repostar combustible y tomar un breve descanso, Isabel se acercó a Rodrigo mientras los demás estiraban las piernas o usaban las instalaciones. «Hay algo que deberías saber antes de que nos encontremos con Marisol», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada, a pesar de estar solos. «Algo que no mencioné antes». Rodrigo la miró con aprensión, preparándose mentalmente para otra revelación que pudiera alterar aún más la narrativa de su vida. «¿Qué es?», preguntó intentando que su voz no revelara su ansiedad. Isabel respiró profundamente antes de continuar. «Marisol ha querido regresar a México muchas veces a lo largo de estos años», explicó, «especialmente después de que pasaron los primeros años y parecía que Gabriel había aceptado su desaparición. Pero siempre la convencí de que no era seguro, de que debía mantener su nueva identidad, su nueva vida». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo, sintiendo una punzada de dolor ante la idea de que podría haberse reunido con Marisol mucho antes. Si Gabriel ya no representaba una amenaza inmediata. «Porque no era solo por Gabriel», interrumpió Isabel. «Era también por ti, Rodrigo, por lo que habías llegado a creer, por la vida que habías reconstruido basándote en la idea de que ella te había abandonado voluntariamente». Rodrigo la miró sin comprender. «¿Qué quieres decir? Los primeros años después de su desaparición fueron devastadores para ti, lo sé», continuó Isabel con voz suave.
pero eventualmente comenzaste a sanar, a aceptar lo que creías que había sucedido. Te volviste más reflexivo, más compasivo, más conectado con lo realmente importante en la vida. Dejaste de ser el hombre obsesionado con el éxito empresarial a cualquier costo, el hombre que veía a su esposa como un complemento decorativo para su imagen pública. Hizo una pausa antes de añadir: temía que si Marisol regresaba, si descubrías la verdad sobre su huida, todo ese crecimiento personal se desvanecería, que volverías a ser el hombre que eras, dominado por el resentimiento y la ira. Rodrigo se quedó en silencio, absorbiendo la dura verdad en las palabras de su hermana. Habría reaccionado con ira y resentimiento si Marisol hubiera reaparecido 5, 7, 10 años atrás. ¿Habría podido comprender las circunstancias que la llevaron a huir, a mantenerse oculta durante tanto tiempo? No me correspondía tomar esa decisión por ustedes, admitió Isabel finalmente. Ahora lo veo. Pero en ese momento creí que estaba protegiendo a ambos, a ella de Gabriel y a ti de ti mismo. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué Marisol decidió regresar precisamente en este momento? Isabel esbozó una sonrisa triste. En su última carta hace unas semanas me contó que había tenido un sueño recurrente, respondió. Soñaba con una niña pequeña que la llamaba desde el otro lado de un muro, pidiéndole que regresara a casa. Dijo que era una señal, que finalmente era tiempo de enfrentar el pasado, de cerrar ese capítulo de su vida de una manera u otra. Miró hacia donde Lupita conversaba animadamente con Xochitl. Y ahora aparece esta niña que de 1900 de alguna manera inexplicable puede escucharla. No creo en coincidencias de esta magnitud, Rodrigo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Rodrigo. La sincronía era demasiado perfecta, demasiado inexplicable para ser descartada como mera casualidad. De alguna manera, Marisol y Lupita habían establecido una conexión que trascendía la lógica convencional, una conexión que finalmente había catalizado los eventos que ahora se desarrollaban. Gracias por contarme esto, dijo finalmente. No te culpo por las decisiones que tomaste, Isabel. Hiciste lo que creíste mejor en circunstancias imposibles. Isabel asintió, visiblemente aliviada por su comprensión. Juntos, regresaron al vehículo donde los demás ya esperaban para continuar el viaje. El resto del trayecto transcurrió a través de paisajes cambiantes, desde las tierras altas de Jalisco hasta los valles áridos de Puebla y finalmente las montañas majestuosas de Oaxaca. A medida que se acercaban a su destino, la vegetación se volvía más exuberante, los colores más vibrantes bajo la luz de la tarde. Fue Lupita quien rompió el silencio cuando comenzaron a descender hacia el valle de Oaxaca, sus montañas azuladas recortándose contra el horizonte. La señora está feliz de volver a casa, dijo con naturalidad, como si simplemente comentara el clima. Dice que extraña el olor de la tierra después de la lluvia y el sonido de las campanas de la iglesia al atardecer. Isabel sonrió con nostalgia. Marisol siempre decía que Oaxaca tenía el cielo más hermoso de México, comentó. Que la luz aquí era perfecta para pintar, que cada atardecer era como una explosión de colores imposibles. A medida que se adentraban en las carreteras secundarias que conducían a San Pablo Etla, el inspector Ramírez recibió una llamada de sus colegas locales. La casa está bajo vigilancia discreta desde esta mañana, informó después de colgar. No han observado movimiento alguno en el interior o en los alrededores. Si la señora Fuentes ya ha llegado, debe haber entrado antes de que establecieran el perímetro. O quizás aún no ha llegado, sugirió Xochitl. Lupita dijo que estaría aquí en 2 días, y apenas ha pasado uno desde que recibimos esa información. De cualquier manera, pronto lo sabremos, dijo Rodrigo, mientras el vehículo tomaba un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Después de unos minutos avanzando entre campos de maíz y pequeñas granjas, llegaron a un alto muro de piedra que rodeaba completamente una propiedad. Desde el exterior, solo era visible el techo de tejas rojizas y parte de una construcción pintada del característico azul índigo que daba nombre al lugar. «Es aquí»,
confirmó Isabel, señalando una discreta puerta de madera en el muro. La Casa Azul. 2 oficiales de policía, vestidos de civil y aparentando ser trabajadores locales, se acercaron al reconocer el vehículo del inspector Ramírez. Después de un breve intercambio, confirmaron que no habían observado actividad en la propiedad. «Tengo las llaves», dijo Isabel descendiendo del vehículo. «Entraremos y verificaremos si Marisol ya ha llegado». Con el corazón latiéndole aceleradamente, Rodrigo siguió a su hermana hasta la puerta de madera. Después de 15 años de separación, estaba potencialmente a unos metros de reencontrarse con Marisol. El pensamiento era tan abrumador que por un momento sintió que le faltaba el aire. Isabel introdujo una llave antigua en la cerradura y la puerta se abrió con un crujido suave. Frente a ellos se extendía un sendero de piedra flanqueado por exuberante vegetación que conducía a una hermosa casa de estilo colonial, pintada efectivamente de un intenso azul índigo, con marcos de ventanas y puertas en blanco brillante. «Es hermosa», murmuró Xochitl, que junto con Lupita y el inspector Ramírez lo seguía a corta distancia. «Marisol ayudó a diseñarla», explicó Isabel mientras avanzaban por el sendero. Quería un lugar que combinara la arquitectura tradicional oaxaqueña con elementos que favorecieran la entrada de luz natural, perfecta para pintar. Al llegar a la puerta principal, Isabel volvió a utilizar sus llaves. El interior de la casa estaba en penumbra, con todas las persianas cerradas. El silencio era absoluto. «No parece que haya nadie», comentó el inspector Ramírez mientras exploraban cuidadosamente la sala principal, decorada con textiles tradicionales y muebles y artesanales. «Revisemos el resto de la casa», sugirió Isabel. «A veces Marisol deja todo cerrado para mantener el interior fresco durante el calor del día». Recorrieron metódicamente las diferentes estancias, una cocina amplia con azulejos de talavera, 2 dormitorios sencillamente amueblados, un baño con una enorme bañera de cobre y finalmente el espacio que evidentemente funcionaba como estudio de pintura. Esta última habitación era la más grande, con ventanales que daban al jardín interior y claraboyas en el techo para maximizar la luz natural. El estudio, a diferencia del resto de la casa, mostraba signos de actividad reciente. Había lienzos en blanco apoyados contra una pared, tubos de pintura ordenadamente dispuestos sobre una mesa de trabajo, pinceles limpios en jarrones de cerámica. En un caballete junto a la ventana, un boceto a carboncillo mostraba los primeros trazos de lo que parecía ser el patio interior con sus bugambilias. «Ha estado aquí», murmuró Isabel acariciando el borde del boceto. «Este es su estilo, sin duda». «¿Pero dónde está ahora?», preguntó Rodrigo, una mezcla de anticipación y preocupación en su voz. Como respondiendo a su pregunta, Lupita, que había permanecido inusualmente silenciosa desde que entraron, en la casa habló. «Está en el mercado», dijo con seguridad, «comprando frutas y flores frescas. Llegará pronto. Quiere que la casa huela a gardenias cuando ustedes lleguen». Isabel y Rodrigo intercambiaron miradas sorprendidas. «Las gardenias eran las flores favoritas de nuestra madre», explicó Isabel en voz baja. «Marisol siempre las asociaba con ocasiones especiales, con reuniones familiares». El inspector Ramírez, siempre práctico, intervino. «Confirmaré con mis compañeros que mantengan la vigilancia en los alrededores», dijo. «Si la señora Fuentes está efectivamente en el mercado local, deberían poder identificarla basándose en la descripción que les proporcioné». Mientras el inspector se alejaba para hacer sus llamadas, Rodrigo se acercó a una de las ventanas del estudio y la abrió completamente. El aire cálido de la tarde entró, trayendo consigo el aroma de la tierra, de las flores del jardín, de la inminente posibilidad de lluvia. Contempló el patio interior con sus bugambilias de un vibrante fucsia, entendiendo perfectamente por qué Marisol querría capturar esa belleza en un lienzo. «¿Qué le dirás cuando la veas?», preguntó Isabel acercándose a él. Rodrigo reflexionó un momento antes de responder. «La verdad», dijo finalmente, «que nunca dejé de amarla, que estos 15 años sin ella han sido como vivir a media luz, que entiendo por qué hizo lo que hizo
y que no guardo rencor, solo gratitud por la oportunidad de este reencuentro. Isabel sonrió, colocando una mano sobre el hombro de su hermano. «Has cambiado, Rodrigo», observó. «El hombre que eras hace 15 años jamás habría dicho algo así». «Todos cambiamos», respondió él. «Tú, yo, probablemente Marisol también. Quizás era necesario este tiempo separados para valorar lo que realmente importa». Su conversación fue interrumpida por la voz del inspector Ramírez, que regresaba con expresión grave. «Tenemos un problema», anunció. «Mis compañeros acaban de avistar a Gabriel Herrera en el pueblo. Está preguntando direcciones, mostrando una fotografía a los locales». Capítulo 6. Reencuentros. La noticia de que Gabriel había logrado llegar hasta Oaxaca, que de alguna manera había descubierto la existencia de la Casa Azul, cayó como un balde de agua fría sobre el grupo reunido en el estudio. «¿Cómo es posible?», murmuró Isabel, visiblemente alterada. «Nadie conoce este lugar. Nunca lo mencioné en ninguna correspondencia con nombre o ubicación específicos». «Debe haber estado siguiéndonos», razonó el inspector Ramírez. «Quizás interceptó nuestras comunicaciones o simplemente nos siguió a distancia durante el viaje. Lo importante ahora es proteger a Marisol», intervino Rodrigo con determinación. «Si está en el mercado, como dice Lupita, Gabriel podría encontrarla allí. Debemos ir por ella inmediatamente». «Coincido», asintió el inspector. «He ordenado a mis compañeros que detengan a Herrera discretamente para interrogarlo, pero si ya ha mostrado la fotografía de su esposa a suficientes personas en el pueblo». No necesitó terminar la frase. En un lugar pequeño como San Pablo, Etla, donde todos se conocían, no sería difícil para los lugareños reconocer a la mujer de la fotografía si la habían visto recientemente en el mercado. «Yo sé dónde está exactamente», declaró Lupita, quien había permanecido inusualmente callada durante los últimos minutos. «Puedo llevarlos». Todos se volvieron hacia la niña, sorprendidos por su repentina afirmación. «¿Puedes comunicarte con ella ahora mismo?», preguntó Xochitl con cautela. Lupita asintió. «Es más claro aquí», explicó, «como si estuviera más cerca. Está en el puesto de flores, escogiendo gardenias blancas. Se siente feliz, pero también nerviosa. No sabe que ustedes ya están aquí». El inspector Ramírez evaluó rápidamente la situación y tomó una decisión. «Iremos al mercado inmediatamente», declaró. «Señor Montalbán, usted y la niña vendrán conmigo. Señora Montalbán, usted y la trabajadora social permanecerán aquí por si la señora Fuentes regresa mientras estamos fuera». «No», se opuso Isabel con firmeza. «Conozco mejor a Marisol. Debería ir yo. Y Lupita no debería exponerse a una situación potencialmente peligrosa», añadió Xochitl, su instinto protector profesional activándose. Después de un breve debate, llegaron a un compromiso. Rodrigo, Isabel y el inspector irían al mercado siguiendo las indicaciones que Lupita les daría, mientras Xochitl permanecería en la Casa Azul con la niña, custodiadas por uno de los oficiales. Antes de partir, Lupita tomó la mano de Rodrigo, mirándolo con una intensidad desconcertante en sus ojos infantiles. «La señora dice que no tenga miedo», dijo en voz baja. «Dice que su corazón aún late más rápido cuando piensa en usted, igual que el primer día». Rodrigo sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. 15 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de dolor y finalmente aceptación, y ahora estaba a punto de ver nuevamente a la mujer que había amado más que a nada en el mundo. La mujer que, según las evidencias descubiertas, nunca había dejado de amarlo a su manera. El mercado de San Pablo Etla era pequeño comparado con los grandes mercados turísticos de la ciudad de Oaxaca, pero rebosaba de vida y color. Puestos de frutas exhibían mangos, papayas y mameyes en perfectas pirámides. Vendedores de artesanías desplegaban textiles multicolores y alebrijes de madera tallada. El aroma de las tlayudas recién hechas se mezclaba con el perfume de las flores, frescas, y el olor terroso del chocolate oaxaqueño molido a mano. Siguiendo las precisas indicaciones de Lupita, Rodrigo, Isabel y el inspector se dirigieron hacia la sección de florerías, ubicada en la parte posterior del mercado.
A medida que avanzaban entre la multitud, Rodrigo sentía que su corazón latía cada vez más fuerte. Después de 15 años, ¿la reconocería al instante? ¿O el tiempo habría difuminado su imagen en su memoria, transformándola en una extraña familiar? Fue Isabel quien la vio primero. Su mano se aferró súbitamente al brazo de Rodrigo, sus dedos tensándose. «Allí», susurró señalando discretamente hacia un puesto donde grandes ramos de flores blancas creaban un telón de fondo perfecto para la figura de una mujer que les daba la espalda. Incluso de espaldas, Rodrigo la reconoció al instante. El porte elegante, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, la manera en que sus manos se movían expresivamente mientras conversaba con la vendedora. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba algunas hebras plateadas, pero seguía siendo largo, recogido en una trenza que caía sobre su espalda. Vestía sencillamente una blusa blanca bordada al estilo oaxaqueño, una falda larga de color azul oscuro, sandalias de cuero. Nada que llamara la atención, nada que sugiriera que esta mujer había pasado los últimos 15 años viviendo bajo una identidad falsa en otro continente. El inspector Ramírez, atento a sus alrededores, escaneaba constantemente el mercado en busca de Gabriel, mientras Isabel y Rodrigo permanecían momentáneamente paralizados, incapaces de decidir cómo proceder. Fue la propia Marisol quien resolvió su dilema. Como si sintiera su presencia, se volvió lentamente. Sus ojos, esos ojos del color del chocolate que Rodrigo había descrito tantas veces en sus sueños, se ensancharon con sorpresa. El ramo de gardenias que sostenía casi se deslizó de sus manos. Por un instante que pareció estirarse hasta el infinito, simplemente se miraron a través de la distancia que los separaba. 15 años de ausencia, de vidas separadas, de preguntas sin respuesta, condensados en esa mirada. Luego, como si una fuerza invisible los impulsara, ambos comenzaron a moverse simultáneamente, acortando la distancia entre ellos con pasos que comenzaron lentos, vacilantes, y terminaron casi en carrera. Se detuvieron a un brazo de distancia, súbitamente conscientes de la enormidad del momento, de las innumerables cosas no dichas que flotaban entre ellos. Rodrigo. Su voz, apenas un susurro, sonaba exactamente como él la recordaba. Suave, con esa cadencia particular que nunca había encontrado en ninguna otra persona. Marisol, respondió él, su propia voz quebrándose ligeramente en la última sílaba. Ella hizo un gesto abortado, como si quisiera tocarlo, pero no se atreviera. Yo no esperaba verte aquí, dijo finalmente. ¿Cómo? Es una larga historia, intervino Isabel, acercándose a ellos. Una que involucra a una niña extraordinaria, diarios escondidos, y a Gabriel Herrera, quien desafortunadamente también está en Oaxaca, buscándote. La mención de Gabriel provocó un cambio inmediato en Marisol. Su rostro, que había estado iluminado por la sorpresa y algo parecido a la alegría, se ensombreció visiblemente. ¿Gabriel está aquí?, preguntó, la alarma evidente en su voz. ¿Cómo es posible? Nadie conoce este lugar. Nadie sabe que estoy en México. Ha estado siguiéndote desde hace semanas, explicó Rodrigo rápidamente. Robó tu correspondencia con Isabel. Descubrió tu vida en Barcelona. Sabemos lo que ocurrió la noche que desapareciste, Marisol. Lo sabemos todo. Marisol los miró alternativamente, procesando la información con visible confusión. Pero, ¿cómo? Después de tanto tiempo, te lo explicaremos todo, prometió Isabel. Pero ahora debemos regresar a la casa. No es seguro permanecer aquí si Gabriel está en el pueblo. El inspector Ramírez, que había mantenido una discreta distancia para permitirles este primer reencuentro, se acercó entonces. Señora Fuentes, soy el inspector Ramírez, se presentó formalmente. Investigué su desaparición hace 15 años y ahora estoy aquí para garantizar su seguridad. Mis compañeros están buscando al señor Herrera en el pueblo, pero lo más prudente sería regresar a la propiedad inmediatamente. Marisol asintió, recuperando rápidamente la compostura. Con un gesto fluido, pagó a la vendedora por las gardenias y se dispuso a seguirlos. El regreso a la Casa Azul
se realizó en relativo silencio, cada uno absorbido en sus propios pensamientos. Rodrigo y Marisol caminaban uno junto al otro, tan cerca que ocasionalmente sus brazos se rozaban, enviando pequeñas descargas eléctricas a través de la piel de ambos. Había tanto que decir, tantas preguntas, tantas explicaciones, que paradójicamente resultaba imposible comenzar con alguna de ellas. Al llegar a la casa, fueron recibidos por Xóchitl, quien informó que todo había permanecido tranquilo durante su ausencia. Lupita, que había estado dibujando tranquilamente en una mesa del patio interior, levantó la mirada al sentir que entraban. Sus ojos se encontraron con los de Marisol, y algo indescriptible pareció pasar entre ellos. Una comunicación silenciosa, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. «Así que tú eres la niña que me ha estado escuchando», dijo Marisol suavemente acercándose a Lupita. Lupita asintió, con una sonrisa tímida iluminando su rostro. «Y tú eres la señora del muro», respondió. «Tu voz es más clara aquí, más fuerte». Marisol se agachó para quedar al nivel de la niña, estudiando su rostro con evidente fascinación. «¿Cómo es posible?», preguntó más para sí misma que esperando una respuesta. «Mi abuela decía que algunas personas pueden escuchar lo que otros no», explicó Lupita con sencillez. «Que es un don, pero también una responsabilidad». Marisol sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Tu abuela era una mujer sabia», respondió. «Gracias por escucharme, Lupita. Gracias por ayudar a encontrarme». El conmovedor intercambio fue interrumpido por una llamada entrante en el teléfono del inspector Ramírez. Todos guardaron silencio mientras él conversaba brevemente, su expresión tornándose gradualmente más seria. «Tenemos un desarrollo», anunció al colgar. «Mis compañeros han localizado a Gabriel Herrera. Estaba efectivamente en el pueblo, mostrando fotografías de la señora Fuentes. Al intentar interrogarlo, huyó. Lo persiguieron hasta las afueras del pueblo, donde perdieron momentáneamente su rastro». Hizo una pausa antes de añadir: «Creen que podría estar dirigiéndose hacia aquí». La noticia provocó una ola de tensión en la habitación. Marisol palideció visiblemente, sus manos aferrándose instintivamente a los hombros de Lupita, como si quisiera protegerla. «Hay que sacar a la niña de aquí», declaró con firmeza. «No debe estar en peligro por mi causa». «Nadie está en peligro», aseguró el inspector Ramírez. «Tenemos oficiales custodiando la propiedad y refuerzos en camino. Si Gabriel intenta acercarse, será interceptado inmediatamente». «No lo subestimes», advirtió Marisol, una sombra cruzando su rostro. «Lo he visto en sus ojos esa noche hace 15 años. No es una obsesión normal, es algo implacable». Rodrigo, que había permanecido en silencio, procesando la situación, se acercó a Marisol. Con cautela, como si temiera que pudiera desvanecerse al contacto, colocó una mano sobre su hombro. «No estás sola esta vez», dijo con voz firme. «No tendrás que huir nuevamente. Lo enfrentaremos juntos». Marisol